Bueno, pues vamos a pasar a la última sesión de esta tarde. Tenemos con nosotros a una ponente que creo que nos visita la primera vez, me parece, si no me equivoco, María Dolores Hidalgo Casares. Va a exponernos la siguiente ponencia: Pizarro, las revisitaciones, entre comillas, del héroe, de Belaochaga y Gamarra a La línea de la gloria de Ferrer Dalmau. Bueno, creo que es una especialista también en Dalmau y por lo poco que así que he podido investigar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a la organización por haberme invitado. Tenía muchas ganas de venir a estos coloquios, pero nunca tenía tema oportuno para venir, pero por fin lo tengo y además un tema, vamos, de este mes, o sea, estos meses, una de las cosas que voy a poner es un documento de este mes precisamente, y de lo que voy a hablar pues ha transcurrido los últimos meses. Eso no quiere decir que no sea histórico, porque gira en torno del gran héroe de Trujillo, que es nada menos que Pizarro. Y vengo a hablar de iconografías. No sé si, bueno, imagino que lo sabéis, cuando se habla de iconografía histórica, se habla de una imagen que te retrotraiga pues, a un personaje, a un capítulo histórico, y tienes que identificarlo. Hay muchas iconografías históricas, pero solo algunas se convierten en iconografías definitivas. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. ¿Por qué cuando todo el mundo piensa en el descubrimiento de América, y os pido que intentéis pensar en el descubrimiento de América, ¿por qué todo el mundo? Porque todo el mundo no me sale aquí, a ver. A ver. Nada, qué flecha, a ver. Ahora, ¿por qué todo el mundo piensa en esta iconografía? Pues es así. ¿Por qué todo el mundo cuando piensa en la guerra de independencia piensa en estos cuadros? Pues es así. Pero cuando pensamos en Pizarro, hay muchísimas iconografías de Pizarro. Muchísimas, muchísimas. Pero, cosa curiosa, cuando se piensa en la iconografía de Pizarro, no se piensa en un cuadro, se piensa en la escultura de Trujillo. Es un caso único, porque normalmente se piensa en un cuadro porque son dos dimensiones, es más fácil de difundir, más fácil de poner en libros. Una escultura no es tan fácil de fotografiar para difundir en un libro. Pero, en cambio, la escultura de Trujillo es la iconografía de referencia del héroe de Pizarro, la de referencia, aunque en España, porque en América es, bueno, esta es la más reproducida, que no sabemos por qué. Esta aparece en montones de, esta la pinta un francés en 1800, quizá porque está en Versalles, en una galería de hombres ilustres, pero esta no me parece una gran iconografía, sinceramente. Y hay una de un pintor onubense, que es un pintor maravilloso, que es Vázquez Díaz, que es esta, y no es nada conocida, y es infinitamente mejor. Pues ¿por qué? Pues es así, es así. Y en América la más difundida es esta, que es la obra de Daniel Hernández, que es una obra que trajeron para la Exposición Iberoamericana de 1929. Trajo, se llevó el primer premio, se llevó la primera medalla. Es un cuadro maravilloso, estamos hablando de 1929, cuando ya no se hace pintura histórica. La pintura histórica ha pasado a la historia, no está de moda, es un género obsoleto. Y es un cuadro, como veis, tremendamente romántico. O sea, huye de ese Pizarro conquistador más militarizado, aunque va con una armadura maravillosa, para tener esa imagen un poco transfigurada. Si lo veis, mira para atrás, tiene ese cielo en vertical, incluso el caballo no está en corbeta como otros grandes militares, sino que está trepando y mirando hacia atrás como diciendo ¿qué España dejo? ¿O hacia dónde voy? ¿Cuál es el imperio? O sea, muchas cosas. Es un cuadro, además, también velazqueño por el tipo de representación. Y este cuadro en América es el cuadro, la iconografía de referencia de Pizarro. Dicho esto, hay que decir que en el siglo XX prácticamente no se hacen iconografías, ni de Pizarro ni de nadie. ¿Por qué? Porque, primero, la pintura está asolada por la vanguardia llega arrasando. O sea, es un fagocita todo en su torno. Pintores figurativos maravillosos, como tenemos en Extremadura, Adelardo de Covarsí, pasados al olvido porque la vanguardia. Pero claro, la vanguardia está reñida con la iconografía histórica. Tú tienes que ver, en la iconografía, tienes que ver quién es el personaje, tienes que ver el contexto, tienes que ver que te den datos. Por ejemplo, Guernica, si en vez de Guernica se llamara Albacete, sería exactamente igual, porque en Guernica no vemos nada. O sea, es una iconografía, bueno, porque se llama Guernica. Pero si no se llama Guernica, ¿dónde están los aviones? ¿Dónde está el Legión Cóndor? ¿Dónde están los alemanes? ¿Dónde está? Vale, hay una señora que llora, pero puede llorar por muchas cosas, no por un ataque a una ciudad. Bueno, pero en fechas muy recientes, estoy hablando de enero del año 25, es decir, de este año, en fechas muy recientes,
se está produciendo una revisitación del héroe de Pizarro. Revisitación, lo siento por los filólogos, es un palabra horroroso, pero es que no encontré una palabra, es una transpolación del inglés que significa ver con una mirada nueva algo que ya se había visitado, es revisitar, ¿no? Entonces, en Lima ahora mismo hay un alcalde que se llama Aliaga, que es un alcalde que está por fortalecer los lazos hispanos, está un poco como reacción a ese movimiento indigenista cada vez más potente. Y este alcalde lo primero que ha hecho es volver a poner la estatua de Pizarro, porque la habían relegado a una zona marginal de Lima, y ponerla en un sitio preferente. Y aquí tenemos, veis, cómo van transportando la estatua y la desplaza con el 490 aniversario de la fundación de Lima. Aquí tenemos un gran acto, aquí la tenemos, y cómo la quita ese trapo, esa tela, y se revisita la figura de Pizarro, afirmando los lazos hispano-peruanos. Hay que decir que este 490 aniversario coincidió con la condecoración a personalidades destacadas, entre ellos el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que se desplaza a Lima y que ahí está recibiendo una gran condecoración por parte del alcalde de Lima. Hay que decir también, y ya enlazo con lo que venía a hablar, que hay unos cuadros que se habían pintado en los años 40. Hay un pintor que se llama González Gamarra, que es un pintor figurativo, un pintor que había pintado en los años 40 unos cuadros para el Palacio Presidencial, pero según unas fuentes por problemas económicos, según otras, que es lo que yo pienso, porque ya ideológicamente no apetecía mucho tener cuadros de la conquista, quedaron relegados esos cuadros, quedaron en una biblioteca, y el señor Aliaga, el alcalde de Perú, el alcalde de Lima, ha dicho que esos cuadros hay que sacarlos de la biblioteca y los ha colocado nada menos que en el Salón de los Espejos. Es decir, en el Palacio de la Municipalidad de Lima ha vuelto a recuperar estas iconografías. Mirad cómo son los cuadros, son 4, que no es el tamaño que tienen. Son cuadros bastante irregulares, me refiero que hay uno que es más flojo, pero dos que son mejores. Mira cómo son, mirad el tamaño de los cuadros. Son de formato vertical porque se habían hecho precisamente para ese sitio, y son 4, perdón, pero que atañen a Pizarro son solo 3. El centro es la fundación del primer cabildo, al lado de la fundación de Lima, y otro lado es la refundación del Cusco. Son cuadros de 15 metros cuadrados, son de un formato enorme, y este, por ejemplo, es el cuadro de la Fundación de Lima. Es un cuadro muy bonito, quizá por ese gran pendón, el pendón real de la conquista, que es el que le da Carlos, el emperador Carlos le da Pizarro. Es un cuadro un poco teatral, es verdad, es un cuadro un poco teatral, pero es vistoso, tiene ese gran pendón que ocupa gran parte del lienzo, y esos personajes destacados, además, este González Gamarra sí que se preocupó por documentar todos los personajes que salen en el cuadro. Aquí tenemos este, que me parece maravilloso, es el que más me gusta de los 3. No he encontrado una buena fotografía, por eso he traído el mismo cuadro, pero no sé cuál es el color original. Pero aquí están todos los personajes que están en la neofundación de Cusco, desde la parte de los indígenas de los incas, que están ahí con todos sus ropajes maravillosos, con ese colorido vibrante, ahí está también Pizarro, y es verdad que tiene un aspecto un poco ceremonial, pero es que fue una ceremonia, Y fijaos cómo son los cuadros. Aquí tenemos el Palacio de los Espejos de Lima, aquí tenemos cuando precisamente condecoran al presidente de la Obra Pía de los Pizarro, y también condecoran a Isabel Ayuso. Sin entrar en temas políticos, fijaos, bueno, este señor es el de la Obra Pía de los Pizarro, que le están condecorando ese mismo día, pero fijaos cómo el cuadro literalmente se come a Isabel Ayuso. O sea que, vamos, es una mujer bastante empoderada, pero es que el cuadro tiene esa potencia cromática tan tremenda, es que se come literalmente la presencia de Isabel Ayuso. La verdad es que hay que ponderar la labor de este alcalde Aliaga, que quiera contracorriente frente a este leyendanegrismo que invade muchos aspectos de la cultura iberoamericana, pues que haya apostado por la realidad de que América sería ininteligible sin lo que es el Perú y lo que es México, y Hispanoamérica sería ininteligible sin la cultura española, y que Hispanoamérica es la mezcla de las dos culturas, y no hay por qué renunciar ni a una ni a la otra, porque las dos se enriquecen. Bueno, visto esto, hablando de indigenismo, también precisamente hace muy poco tiempo, muy cerca de aquí, tenemos un pintor, Belaochaga, que es un pintor que precisamente está en esa órbita indigenista, donde hace una serie sobre Pizarro, de 11 cuadros de Pizarro, en estética pop.
Bueno, cuando estuvo aquí, porque expuso precisamente aquí en Trujillo, aquí se llamaba, bueno, su serie se llama Buscando Pizarro, pero aquí en Trujillo se llamó Pizarro, la memoria histórica de Perú. Yo no sé si el tema de memoria histórica era un guiño o era una especie de paralelismo con lo que se habla de la memoria histórica española, pero el caso es que esta serie, esto lo dice él en Perú, aquí no dijo eso, porque yo me he repasado las entrevistas que dio aquí y no decía eso, pero en Perú decía esto: la corrupción, la violencia y la opresión de la clase dominante son elementos de la realidad peruana heredada de Pizarro a los españoles. Bueno, esto es una apología del indigenismo y de tremendo. Pero bueno, independientemente de esto, porque no vengo a hablar de sociología ni de política, sino de arte, los cuadros son muy vistosos. Bueno, este es el cartel, es Francisco Pizarro, la memoria histórica del Perú. Allí se llamaba Buscando a Pizarro, aquí he cambiado el título. Aquí tenemos el cartel, la verdad que es muy vistoso, porque apuesta por unos colores muy vibrantes, por una estética muy pop, muy emparentada con Andy Warhol, y revisitando este personaje, que es nada menos que ese cuadro que os puse de Pizarro, tan bonito, de Daniel Hernández. ¿Veis la silueta? Bueno, y ¿lo ves ahí el cuadro? Este cuadro tiene una historia truculenta, pero es que no me da tiempo. Estuvo siempre en el Palacio del Gobierno y en el año 70 llegaron unos militares, arrancaron el cuadro, pusieron un cuadro de Tupac Amaru, bueno, fue bastante conflictivo. De hecho, este cuadro maravilloso está en un almacén, no se expone al público. Bueno, pues este cuadro es lo que revisita este pintor moderno, este Beloachaga. Desde luego la carga ideológica es tremenda. Aquí fijaos que va con unos marines americanos y va contra los terroristas del Sendero Luminoso. Bueno, esto es tremendo. Lo que pasa que, bueno, es muy bonito, porque es que es tan bonito ese Pizarro a caballo. Luego esos colores están bien puestos y esa estética moderna entre ese conquistador que mira hacia atrás y estos marines con su traje de campaña. La verdad es que tiene un gran atractivo visual, la verdad, las cosas como son. O bueno, que tiene una lectura tremenda, donde está Pizarro con un carro de supermercado, como diciendo: vas al supermercado y te llevas todo lo que quieres. Los españoles llegaron a América y se llevaron todo lo que les dio la gana. O sea, con esta filosofía. Pero bueno, lo cierto es que lo interpretan esta clave pop, que no es nada original por otra parte, ya veremos por qué no. O este, que es tremendo, que es como el torero que torea al pobre toro sin posibilidad de defenderse, y como Pizarro, sin posibilidad de defenderse, que sí que se defendieron, pero bueno, se enfrenta a los incas. Pero independientemente de eso, es muy bonito. Fijaos la postura del torero, fijaos cómo coge el capote con ese poderío, y esa silueta que se recorta en el capote. Bueno, fíjate, un torero de espaldas, del que no vemos su rostro, pero sí la espada que sostiene por detrás, el capote rojo donde cae la sombra de Pizarro, emparentados ambos en el común oficio de matar a su presa por sorpresa. Bueno, sin comentar. Bueno, aquí como vemos la estética de otro de la serie de Pizarro de Beloachaga. Esto es Andy Warhol, reinterpretado por Beloachaga. Fijaos, esto es Andy Warhol, es el mismo concepto, como es la misma figura, pero con colores flúor, en este caso, tremendos, aquí los vemos, ¿ves? O, por ejemplo, que es otro cuadro de la serie. Esto bebe literalmente de lo que se llama el equipo Crónica. El equipo Crónica es un movimiento artístico que hubo en España que precisamente hacía esto, en clave pop, interpretar iconos del arte español. Y aquí coge un icono del equipo Crónica, pero esos indígenas que están abajo, no sé, lo veis aquí, bueno, esto es el equipo Crónica, ¿lo veis? Los que están bajando la escalera, y los incas que veis debajo, este es Quispejo, que es un pintor peruano, y ¿no veis? Lo que hace es coger el equipo Crónica, coge y monta y pone a Pizarro encima, y eso es lo que hace. Aquí lo vemos. O sea que, como vemos, reinterpretan clave pop. Es verdad que hay que reconocerle una potencia estética interesante, como la reinterpretación también es muy interesante. Es verdad que él no innova nada, pero sí que hace una reinterpretación que en cierta manera habla de la potencia mediática que puede tener ahora mismo. El caso de Cortés, por ejemplo, Cortés está más que nunca, y Pizarro yo creo que pega la zaga. O sea que a Pizarro le ha caído más leyenda negra, yo creo, que a Cortés. Pero bueno, todo se andará. Bueno, aquí tenemos el cuadro, aquí lo que os contaba antes. Cuando llegamos al siglo XX-XXI ya no hay nada que hacer en la pintura histórica. Como digo, porque es un género olvidado, un género obsoleto, a nadie le interesa, se ha quedado rancio. Bueno, no sé si sabéis que estamos celebrando el desembarco de Alhucemas.
Y hay una gran iconografía, que está Miguel Primo de Rivera, si lo habéis visto, que ha salido en todas partes. Bueno, pues ese cuadro que se presenta a la vez que el de Daniel Hernández, cuando lo llevan a la exposición dicen que ya no, que está muy pasado de moda, que no lo quieren. Y fíjate, estos días, los que os gusta la historia militar, hasta la sopa estaba el cuadro ese, por la iconografía reiterada del cuadro. Bueno, pues como os decía antes, en el siglo XX, cuando aparece la vanguardia, no hay sentido para la pintura histórica. Es que no interesa, no interesa. Y ahí, y ya enlazo con la última parte de mi intervención, el valor de un pintor catalán, que se llama Augusto Ferrer Dalmau, conocido como el pintor de batallas, que contracorriente, en un mundo que no le quiere, porque la pintura figurativa estaba completamente denostada. Y encima apuesta por la historia de España, cuando nos dicen que España no existe, cuando nos dicen que España es una nación de naciones, o cuando nos dicen que hay un discurso buenista sobre el ejército, pues que este señor se ponga a pintar batallas en el siglo XXI y a pintar la historia de España, esto es un milagro, un milagro. Pero por otro lado también se beneficia porque este hombre empieza de la nada. No, este cuadro no se lo conocéis, es su cuadro estrella, de Rocroi, que es el último tercio de la batalla de Rocroi, no lo puedo explicar porque si no llego al final, pero os lo he traído porque es más conocido. Este señor además tiene suerte porque la historia está más en boga que nunca. No sé, bueno, los que tenemos aquí cierta edad, cuando estudiamos de historia, nos pasaban unos meses para escribir un artículo, te publicaban al año y te leían 3 gatos. Y ahora, en cambio, cualquier cosa que salta a la red te leen miles de personas. Yo escribí hace poco un artículo de Pizarro de divulgación muy sencillo, tuvo 80.000 visitas el primer día. Eso yo creo que no lo ha leído a mí ninguno de mis artículos académicos, porque ahora la historia está viviendo un momento de oro y necesita imágenes. Y eso se le está dando Ferrer Dalmau. Porque está haciendo iconografías de la guerra de África, de la guerra de Marruecos, de la guerra de sucesión, que no había. Bueno, ahora está la inteligencia artificial, está empezando a hacerlas. Pero hasta este momento no había nada. Algún grabado, y Ferrer Dalmau está haciendo todo. Y con Extremadura se volcó expresamente. Hay muchas iconografías extremeñas de Ferrer Dalmau, muchas. Quizá la más conocida es esta maravilla, que es el Paso de Cortés. No sé si lo conocéis. Es cuando Cortés... Ay, mira, un poco de agua. Cuando Cortés sale de Cholula y va hacia Tenochtitlán. Es un cuadro maravilloso no solo por la composición, bueno, es que es un pintor de primera fila, sino porque además hay una documentación detrás de los cuadros. Cuando este señor empieza su carrera en solitario, estudiaba él. Pero cuando empiezan a acumularse los encargos, yo pertenezco a su equipo hace 15 años, llegó un momento que le dijimos, mira, tú no estudies nada, estudiar podemos estudiar cualquiera, pero pintar solo puedes pintar tú. Entonces empezó a rodear de un equipo de los que más sabían de banderas, de vexilología, de uniformología, de armamento, y son los que le asesoran, con lo cual sus cuadros no son solo cuadros, son documentos históricos, la gente los consulta. O sea, ahora mismo es raro que haya un congreso, una jornada de un tema específico, que si existe la iconografía de Ferrer Dalmau, no sea o el cartel o el catálogo, porque está en todas partes. Bueno, o este, por ejemplo, que es la entrada de Cortés en Tenochtitlán, que este lo pintamos para México. Esta es la primera, como veis, la entrada de Cortés, pero también ha pintado pues al Sansón de Extremadura 2 veces, ha pintado el Cabo Suceso Terreros, de Miajadas, ha pintado la carga de la Degolla de Miajadas, o sea, ha pintado al de Llerena, ha pintado el descubrimiento del Cañón del Colorado, con lo cual tenía una serie de iconografías extremeñas importantes. También por eso yo suelo participar en los coloquios históricos de Extremadura, porque siempre vengo con algún cuadro de Ferrer Dalmau. Bueno, pues precisamente veníamos a estos coloquios y él, hay que decir que es un hombre que pinta de encargo, es un pintor de oficio, vive de la pintura. Entonces, pues lo que pinta normalmente responde a algún encargo. Entonces, ¿por qué ha pintado 8 veces a Cortés? Pues porque se lo han encargado 8 veces. A Pizarro no se lo habían... Tenía un encargo pendiente y él lo hizo, que lo vamos a ver ahora, pero ha hecho algunos bocetos que los he traído en primicia, no se han visto nunca, los he traído para aquí, que es este, él le llama bocetos, en realidad no son bocetos, son porque están acabados, es óleo, parece carboncillo, ¿verdad? Pero es óleo. Y fijaos, que es una interpretación de la estatua de Pizarro. Como veis, son soberbios. Fijaos la calidad que tiene. Esto es blanco y negro y gris. Fijaos la potencia del muscular del animal. Fijaos cómo es capaz de captar la musculatura. Incluso la arrogancia de Pizarro encima de ese caballo. Todo esto en un dibujo. Y esto lo consigue él. O sea, esto es talento. Con esto se nace. Yo siempre lo he dicho, el artista nace, no se hace. Es verdad que puedes ejercitarte, pero tiene que haber un talento natural. Y este hombre tiene los 3 grandes componentes de
de los grandes pintores, que es el dibujo, el color y la composición. Los pintores clásicos, que son los pintores de verdad. Los demás, los abstractos, sean muy decorativos, tendrán mucho concepto, mucho mensaje, lo que quieran. Pero la pintura se basa en parámetros clásicos. Dibujo, color y composición. Los demás son otras cosas. Bueno, ahí los dejo. Bueno, ¿qué tema elige? Pues elige el tema más vistoso, los 13 de la fama. Pero los 13 de la fama ya estaba muy pintado. Se había pintado muchas veces. Ya sabéis toda la historia del 13 de la fama, no lo voy a repetir aquí, ¿no? Ya sabéis cuando van a buscar los fraqueis, cuando Pizarro con su espada en la Isla del Gallo traza esa línea y dice: los que crucen van a la gloria, los que no. Bueno, una cosa apoteósica. Una pena. Bueno, cualquier episodio de Pizarro, por muy pequeño que sea, da para una serie de Netflix de 500 capítulos. O sea, es una pena que España no tengamos ese arrojo para tener esa historia tan maravillosa que tenemos. Bueno, pues aquí tenemos los 13 de la fama pintado por un pintor en 1901, que es Juan Lepiani, pero mira lo que llevan los españoles, una bandera rojigualda. Dios mío, que la bandera rojigualda era 300 años después. Por eso, es verdad que luego incluso el tipo de armaduras que llevan, el tipo incluso de prendas, son anacrónicas, no corresponden a la época. O este pobrecito, que me hace mucha gracia a mí, con ese sombrero de mosquetero, que sí que son muy monos y tal, pero bueno, que no responden a una documentación histórica. Entonces, el gran reto de Ferrer Dalmau era pintar este pasaje, pero que respondiera a una realidad histórica como nunca se había hecho, nunca en la vida. Entonces, uno de sus asesores, en este caso se llama David Nievas, que es experto en uniformología del siglo XVI, uniformología, vexilología, pues es el que le asesora para hacer este cuadro. Es su asesor histórico. Él tiene asesor histórico, asesor artística, de la que tengo el honor de ser, y muchas más cosas. Pero, ¿qué pasa con la Isla del Gallo? Que ahora es un sitio de turistas. ¿Cómo puede inspirarse para hacer un escenario real si el escenario real ya no existe? Ni había fotografías, por supuesto, ni mucho menos dibujo. Pero a 8 kilómetros hay un parque natural de la Isla del Gallo. Entonces, ese parque natural tiene la misma edafología, o sea, tiene la misma topografía que cuando desembarcó Pizarro. Entonces, ambientándose en ese parque natural, que está a 8 kilómetros, hizo el escenario. Y antes hizo una serie de bocetos. Aquí tenemos los bocetos, ¿veis? Los bocetos que hace son para... Él le llama bocetos. Yo le digo, no le llames bocetos, si es que ¿cómo va a ser un boceto esto? Bueno, él le llama bocetos. Porque son ejercicios para entrenarse, para cuando luego hace el cuadro final, hace un montón de figuras y las que más le gustan pasan al cuadro final. Y otras normalmente las acaba al óleo y las vende como obra exenta. Pero aquí tenemos a Pizarro, estos son dos hombres que luego pasan a formar parte. Igual que veíamos la estatua que expuse antes, pues se ve la calidad que tiene, pues como en blanco, negro y gris sea capaz de hacer estos volúmenes, que sea capaz de hacer esta posición de las figuras en el espacio. Incluso una de ellas están sobre la nada, prácticamente solo tienen esas huellas de la arena, cómo es capaz de dar peso a una figura en la nada. Bueno, aquí tenemos el cuadro. Bueno, un cuadro maravilloso, me gusta muchísimo. Además, cuando lo acabó, bueno, hacer un cuadro de estos lleva un proceso largo. La composición que tiene, los cuadros iberoamericanos, los que pinta de Hispanoamérica, yo creo que son casi de los más bonitos, porque es un pintor que está muy anclado a los colores verdes, los colores de la tierra, como los colores de la guerra de África. Él está muy cómodo pintando en ocres, pintando en grises, pintando en colores caqui. Pero claro, cuando pinta América tiene que pintar estos cielos, tiene que pintar este mar. Entonces son unos cuadros que suben la temperatura cromática y son mucho más bonitos. Y aquí tenemos esta maravilla, está articulado en tres franjas, como hace siempre. Uno es el cielo, que siempre marca un poco la providencia. Luego está ese mar, luego está la tierra, donde están los hombres, cielo, tierra, mar, hombres, eso lo va repitiendo continuamente. Este paraje es exactamente el que había en la Isla del Gallo cuando Pizarro desembarca. No desembarca, Pizarro está ahí, porque responde literalmente. Incluso hay un guiño, como dicen ahora los cursis, hay un guiño al tema del paraje, porque este parque natural es famoso por unas tortugas que van a desovar allí, y es muy famoso por las tortugas. Pues ahí tenemos la tortuga, que se la acaban de comer, no se la estáis viendo en primer término, veis el caparazón de la tortuga, está ahí. Pero bueno, aquí tenemos como las tres franjas, está el cielo, está ese barco que está para llevarse a los hombres que no van a aceptar el reto de Pizarro. Pizarro está sereno, está empoderado, diríamos, pero por otro lado nada arrogante, arengando a sus hombres de que quiera seguirle, que le siga. Y ahí tenemos la línea de la gloria que ha hecho.
Aquí se ve perfectamente sus calidades a la hora, fijaos, en el fuego, fijaos en el humo que sale de la hoguera, fijaos en la calidad que tiene de la arena, como las huellas de la arena tienen casi una forma tridimensional, ¿eh? Y ese pizarro que está ahí marcando ese eje, además pizarro perfectamente uniformado, bueno, con la indumentaria de la época, con una cota de malla. Bueno, cuando voy a sitios militares me aprendo todos los piezas, pero no tengo mucho tiempo, pero todo. Estoy acabando. No, sí, pero estoy terminando el tiempo. Otros han pasado 10 minutos más que yo. Bueno, pues aquí tenemos pizarro, pues ya, esa línea vertical. Luego tenemos esa pareja de hombres que no sabemos si realmente son los que se van a enfrentar a pizarro porque se quieren ir o realmente son los que van a aceptar el reto, que están ahí. Luego tenemos a esa hueste que está detrás con las picas, las alabardas, las bracamartas, las picas cortas, incluso la espada de corte y guarnición, todas las que estamos viendo aquí. Y esas picas como van marcando ese espacio hacia atrás, bueno, como lo ha dicho Velázquez en las lanzas, como al hacer esos ejes verticales va pasando el espacio por allí. Incluso, ya estoy acabando, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Pizarro, ya lo hemos visto, como esa protoborgoñota, que es esa pieza que veis. Esas alpargatas que lleva son las alpargatas típicas castellanas que aparecen hasta en yacimientos neolíticos. Son alpargatas de esparto trenzado. Aquí tenemos parte de la huesta, aquí la veis. Aquí tenemos muchas prendas de cabeza, bonetes, gorras, tenemos kettle hat, que es un tipo de prenda de cabeza, casquete, capacete, bueno, o incluso este que lleva esa maravillosa gorra de terciopelo, aquí lo veis, que hay un señor mayor que le está cogiendo al hombro, tal vez su padre, y que dice, ¿tú qué vas a hacer tú? No vayas. O tal vez le dice, sí, vete. No lo sé. Pero este estudio de personajes, de caras, de cabezas, bueno, la verdad que es un cuadro prodigioso. Es un cuadro prodigioso que ha salido pues de la... bueno, hay que decir que este cuadro se llama La línea de la gloria. El título se lo da Arturo Pérez Reverte. Hay una frase maravillosa, no, la apunté por aquí, a ver si me la sale de memoria. Quien ha cruzado la línea de la gloria nunca vuelve a ser un hombre común. Y precisamente, bueno, eso lo cruzó Pizarro en tantas ocasiones. Y este cuadro, como tantos más, que son iconografías históricas, son imágenes, son elementos de identidad, de pertenencia, y que sirven para recordarnos que somos herederos de una historia grandiosa, somos españoles, y Pizarro es uno de nuestros más héroes preclaros. Muchas gracias.